que tenemos el honor de tener hoy entre nosotros para que les dé una pequeña charla, yo diría más bien una masterclass de su conocimiento de todo lo que él tiene como esta Biblia para poder hacer cine documental. Realmente me decían que tenía yo que presentarlo. Yo creo que él realmente para el cine documental mexicano y latinoamericano y mundial no necesita muchísima presentación. Sin embargo, pues vamos a darle una fuerte bienvenida. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, ya me estaba empezando a hacer chicharrón con los flores. Gracias, gracias a todos por estar acá y bueno, es un halago verdaderamente arrancar el año con ustedes desde esta perspectiva. Y me quedé pensando, y perdonen todos, si quisieran ver algunos trabajos, igual no puedo ver si abrimos por ahí una página web y pueden compartir desde allá, eh, ya que estamos en esto, pero antes que nada, si fuera necesario, a ver qué tal, a ver cómo nos va, cómo nos rinde el tiempo y cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor no duden en hacerlo. Acá Joshua va a estar pendiente, ¿no? de los jitomatazos, nomás para esquivarlos. Bueno, Totalmente. bueno, una cosa que creo que es muy interesante y muy importante es como el sentido común en algún momento Pau me contaba que todos los que están comenzando a estudiar cine y que de repente les zorrajan la posibilidad de hacer cine documental o la materia de cine documental y que algunos dicen, bueno, pero yo quería estudiar cine. Este, bueno, yo era uno de esos. Yo estaba ahí, me metí al CCC después de estudiar comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM Xochimilco. Y yo era un poco de estos que no sabía muy bien, pero tenía ganas de manejar la imagen, de tener una cámara en las manos, de filmar, de contar cosas, pero no sabía muy bien qué, no sabía muy bien por dónde. Quería acceder al medio, pero no había como un camino muy claro. En esos días, estoy hablando del 88, o sea, ya llovió, tal vez ustedes todavía no nacían. Este, ya tembló, acaba de temblar, el 85, en fin. Eh, el país era otro, definitivamente, pero también había una comunidad muy diferente, era una comunidad muy difícil, muy pesada, muy dura, eran los viejos dinosaurios que andan por ahí todavía, con todo respeto, por supuesto, y con muchísima admiración, pero se sentía difícil entrar en ese espacio, estaba muy acotado y en este sentido hubo toda una generación que me precede, donde está Gustavo Montiel, una persona que admiro y que me ayudó muchísimo para estar donde estamos. Y que fue esa generación, Gustavo Montiel, José Luis García Graz, Ana Roper, toda una generación que se sopló toda esta falta de profesionalismo o de guía sobre el cine después de haber venido una época, hago un poco de historia, una época del cine de oro mexicano que ustedes deben haber escuchado por ahí a los 40, 50, 60, llegaron algunas olas. Empezó una muy buena parte de cine experimental con Rubén Gámez en los 60, Rafael Corquidi, que fue como un querer empezar a hacer cine de alguna manera distinto, nuevo, utilizando destellos de lo que había sido el cine mexicano. Entonces, la Segunda Guerra había terminado, los gringos de repente se pusieron la pila y empezaron a hacer un cine que es el que desarrollaron hasta ahora y México pues, no pudo sostener esa fuerza que traía. Se agotó el tema, se agotaron las historias del campo, de los charros, del mariachi, y vinieron las historias urbanas y este nuevo campo mexicano que ahora se veía muy destrozado y muy lamentable también, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ese cine mexicano, pienso en Pedro Páramo de Carlos Velo, que está muy cerca de mí porque Pedro Páramo, ustedes saben, mi padre, Juan Rulfo, Pedro Páramo, y yo estuve más o menos cerca de esta historia de cómo se hacía la adaptación de una novela así, con todo este cine que ya estaba cayéndose y que pues dejaba mucho que desear. Regreso un poco a este cine experimental de Rubén Gámez, no se lo pierdan, traten de googlearlo. Rubén Gámez, La Fórmula Secreta y otra que es una maravilla, que sí los puede enganchar, que se llama Magueyes, por ejemplo. Ese es un gran tip. Yo lo veo y digo, bueno, qué mejor muestra de modernidad hay en este corto, ¿no? Son 15 minutos. Pero después vino todo este cine de las ficheras en los 70s, ¿no? Y ahí es donde se acabó un poco todo. Ahí es donde viene esta generación que les digo que de alguna manera me antecede y que nos salvó, fue como un muelle entre todo esto que venía, que quería hacer. De él luego vino toda esta mugre de este cine que fue un poco raro, no sé a qué jugaban.
no lo quiero calificar, pero algo pasó. Y luego vino esta renovación en la que creo que todavía seguimos, que es esta cosa del nuevo cine mexicano, que no sé cuándo empezó, creo que empezó ahí, pero sigue siendo el nuevo cine mexicano. Joshua es parte de este nuevo cine mexicano y todos ustedes serán parte de este nuevo cine mexicano que se renueva en cada propuesta que ustedes logran hacer. Pero bueno, regreso a eso porque pues yo estaba ahí y de repente veo la posibilidad de entrar a estudiar comunicación, que era como una puerta para los medios, la televisión, el radio, la fotografía, la imagen de movimiento, las cámaras Super 8, las Bolex, toda una serie de equipos que ahora son casi de museo. Joshua tiene ahí una Bolex atrás, que está muy interesante y que se puede volver a usar y que ahorita está de moda, ¿no? Es totalmente Usarla. básico e importante usarla. Y pero seguía sin entender y sin saber qué quería hacer. O sea, había una iniciativa, había como una curiosidad. Terminé la UAM Xochimilco y me metí al CCC, al Centro de Capacitación Cinematográfica, donde me encuentro un profesor. Les cuento todo esto un poco a ver si les resuena y ustedes van sintiendo algo así. Que este profesor, que era otro gran maestro, que es Alfredo Joskovich, que me dice, a ver, les voy a enseñar los básicos, así como la canasta básica. Un tripié tiene 3 patas y se usa para ponerlo y que se quede fijo. Y la cámara se pone ahí y se queda fija. No se mueva, no se mueve. Ustedes tienen que contar enfrente de la cámara, lo que la cámara ve. La cámara déjenla ahí, qué cámara en mano, ni qué fregadera. O sea, la cámara está ahí y no se mueve. Tiene que poder contar a pesar de su inmovilidad. Los ejes se hicieron para romperlos, decía él también, pero respétenlos. Los primeros tienen que tender a respetarlos. Bueno, toda una serie de recetas de ese tipo que en ese momento decía, ay, maestro, déjame en paz, déjame ser libre, yo quiero hacer fuerzas de focos, quiero hacer cine experimental, quiero hacer nuevas cosas locochonas. ¿Y qué pasaba con los ejercicios? Que cuando los veían ellos, Gustavo Montiel, Alfredo Joskovich y varios otros, Carlos Carrera, decían, ¿qué estás intentando hacer literatura? ¿Estás intentando? Ponte a escribir, en dado caso, ponte a sembrar plantas, pero aquí es cine y tienes que contar algo, una cosa narrativa, cuéntame cosas, ve, pon un actor, dirígelo, escribe buenos diálogos, pero esto del fuera de foco y estas imágenes, no entiendo. Entonces, bueno, una frustración ahí brutal. Pero bueno, pasaron varios años hasta que llegó el momento con Paco Urrusti, con Francisco Urrusti, un profesor de documental, que fue con el que algo pasó. Yo creo que lo que pasó fue tiempo. Esa es una de las principales recetas. O sea, a uno le están pasando cosas enfrente y pues no necesariamente te das cuenta que están pasando cosas fundamentales. Crees que no sirve para nada y que mejor que pasen las cosas y lo importante es lo que yo quiero hacer porque yo tengo la neta en el planeta y mi historia es la que tiene que hacerse. Pero lo que sí creo que pasó en el CCC y en estos tiempos de los que les cuento es esperar a que pasaran las cosas, a que pasara toda esta bola de, como por ahí dicen, de cabras locas, que eran los temas y las clases y toda esta historia que nos revolcaban y que nos daban nuestras buenas sacudidas, para que entonces uno pudiera entender en dónde cabía nuestro ser completo y nuestra historia. Mi padre murió en el 86 y les cuento esto porque no me había caído el 20 de todo eso. Ya estábamos en el CCC, yo entré en el 80, o sea, 5 años después para no hacer los bolas. Y me acuerdo que mi madre me dijo, ¿por qué no vas al sur de Jalisco y vas y le preguntas a toda la gente a ver si conoce a tu padre? A lo mejor encuentras algo, hijo mío. Y así piensa la novela. Vine a comerla porque me dijeron que había mi padre. Mi madre me lo dijo. Pues acá mi madre me dijo que fuera a visitar a toda esta gente. Yo sin saber nada de cine ni nada, me había comprado un micrófono en la Valier, con mis domingos o los ahorros compré mi primer micrófono y con mi padre habíamos comprado la primer video 8 de cassette compacta que ya podía llevarme en el hombro y era una maravilla. Y con esa empecé a hacer entrevistas sin saber que era una entrevista, sin saber que estaba haciendo, pues tal vez documental, si es que así se llamaba eso. Pero sí empecé a preguntarle a toda esta gente que me empecé a encontrar si había conocido a mi padre y qué me podía contar sobre él. Pero lo más importante de todo esto era que alguna vez hace muchos años había ido a esas regiones, pues de viaje. El sur de Jalisco está muy lejos de donde estoy ahora, a la Ciudad de México, y que en esos momentos pues había que cruzar horas y horas de terracería, de lodazales y de historias medio tremendistas de, de ponchaduras de llantas, ¿para qué les cuento?
Pero bueno, regresé con todos esos materiales, los dejé en un cajón, me aventé el CCC hasta que llegó Juan Paco Rusti y empieza a hablar de documental y entonces entiendo que lo que yo estaba intentando hacer era precisamente poner en cámara algo que me estaba entusiasmando y que estaba tratando de encontrar la forma, su forma visual y el nombre de qué es, para qué, cómo se llama esto que estoy haciendo. Hasta entonces entendí que eso que estaba intentando hacer se llamaba documental. Es decir, el cine es cine en todas sus formas, pero tiene varios lenguajes, tiene varios formatos. Y yo creo que lo que tendríamos que aprender a hacer es a poder utilizarlos todos en la medida de lo posible, según lo que queramos hacer. Yo no creo que el cine documental tenga que ser necesariamente esto que vemos a veces en Discovery Channel o estas cosas televisivas que hemos visto en las noticias. Y esos son otros formatos y también son muy loables y son muy importantes. Digo, un reportaje es importante si está bien hecho. Una, una buena noticia con un muy buen proceso de cámara y una buena narrativa puede ser muy interesante. Pero yo creo en otra cosa, que el cine documental puede ser más allá que todo eso es cinematografía pura en el buen sentido. Es decir, si en las escuelas de cine, y esto no es jitomatazo a la escuela de la comunicación, pero si en todas las escuelas de cine comenzáramos haciendo documental, tal vez entenderíamos que, que precisamente este elemento con el que empezó la cinematografía, además, en el que es poner una cámara enfrente de un suceso o de algo que está ocurriendo enfrente de nosotros y encontramos una narrativa, si logramos entender que eso que está pasando ahí enfrente nos conquista y podemos controlarlo para poder contar cosas con las imágenes reales que existen allá afuera en el mundo, creo que podemos tener un control mucho más preciso de lo que puede ocurrir cuando además lo vamos a inventar. Mi problema personal, descubrí, o es que soy muy flojo, o no se me ocurren historias. A Joshua sí se le ocurren, a mí no se me ocurren. Entonces yo, cuando estaba con el maestro Joskovich, nos decía, pónganse a inventar algo y cuéntenlo. A mí lo que se me ocurría eran los fuera de focos, ¿no? Y que la cámara se moviera del tripié y me regañaron todo el tiempo. Pero lo que entendí es que la gente allá afuera tiene una cantidad de historias que contar. Son personajes fantásticos con rostros y con voces y con cuentos y formas de contar las cosas increíbles. Tienen eh, no sé, un carisma determinado. Ustedes seguramente han visto en todas partes personas silvestres en la calle que tienen una forma de contar las cosas, una forma de hablar. Eso me pasó en el sur de Jalisco cuando fui a buscar a estos personajes que hablaban sobre mi padre. O sea, no fue necesariamente el tema de mi padre, ese se me olvidó, no me gustó ya hablar de él, no tenía ganas ya de saber de él, sino más bien que ese pretexto me llevó a conocer a una multitud de personas fantásticas en un mundo rural increíble, bastante rudo, en el que a base de gestos, de silencios, de un lenguaje muy especial que fui descubriendo, empecé a entender cuál era finalmente la base de lo que es, pues, para mí la cinematografía, que tiene que ver con aprender a escuchar. O sea, las, creo que las bases fundamentales del cine no están en el cine, sino están en la vida cotidiana. Y hay que aprender a ver la vida cotidiana para poder contar. Y la literatura nos puede decir eso. O sea, la literatura es pues bueno, es la parte más directa al ser humano. O sea, es una pluma, un lápiz y cuentas algo. Bueno, eso que viene directamente de tus ojos y de tu expresión y lo plasmas en un papel, pues es el primer intento de contar, de narrar, de decir. Por eso no está mal llevar un papelito y un cuaderno y estar contando y escribir cosas, notas que se te ocurran y que salgan por ahí. ¿Qué es lo que dijo fulano que te dice, wow, qué bonita manera de expresarse? ¿Viste cómo dijo lo que dijo? ¿Viste esa mirada? Lo anotas, ¿no? Están estas cosas de masterclass que no sé si las han visto. Esas sí son masterclasses, pero bueno, no me siento tan mal porque estuve viendo el de Lynch, por ejemplo, que sí se los recomiendo muchísimo. Vean los masterclass que están en Ya internet. la vi también, es muy buena, sí. Cuesta $100 inscribirse, pero bueno, además la de David Lynch no necesariamente son conceptos ni cosas tan complicadas, pero la forma de expresarse sobre las cosas que van descubriendo en la vida Sí, sí, es sí. maravillosa. Y así ves a cada realizador. Y un poco ahí me inscribo, nada que ver con Lynch, con su respeto, pero ¿a poco no, Josh? O sea, yo creo, y todos ustedes, y al ratito ustedes me dirán, de esas pequeñas cosas que cada uno tiene como recetas de cómo
le han ido en la vida. O sea, yo creo que a mí le estoy empezando a contar esto de cómo me fue y cómo entré en esta cosa de la cinematografía. Fue a partir de un elemento personal, tratando de hablar sobre descubrir las raíces de mi padre, mis raíces finalmente, pero escuchando a la gente que estaba alrededor del espacio en el que mi familia vivió. ¿Y qué descubrí? Pues una forma de narrar, una forma de expresarse y aprender a observar, y sobre todo aprender a observar esas formas de narrar y esas formas de expresarse. Es decir, aprender a escuchar. Esa fue como lo más importante y eso sí se los puedo subrayar con todos los colores que puedan encontrar aquí alrededor. Creo que una buena parte de la falla del cine mexicano, que sí me atrevo a decirlo, es que creo que no escuchamos la realidad que vivimos. Es muy tremenda, es muy tremendo lo que pasa en este país, pero también es un país muy complejo. Todos los días cambian las cosas, todo el día, siempre, cada vez que vemos las noticias hay un tema nuevo como pasa una película, pero cambian tan rápido que nos rebasa, ¿no? No podemos frenar esa realidad para ponernos a escribir y poder entonces desarrollar un guión, aunque, pues puede ser que sí, pero lo que voy es que, ¿acaso conocemos la gran cantidad de variaciones y de situaciones que viven en este país, la gran cantidad de comunidades indígenas que hay en México, de los paisajes tan especiales y tan únicos que hay y que abrazan todas estas posibles situaciones? Eso es enorme. Basta con pasearse por la cuadra de su casa y encuentras todas estas situaciones también de una manera muy especial, simplemente por la forma, abriendo esta ventana de los ojos, que es la capacidad de observación y de aprender a escuchar lo que está pasando. Escuchar con los ojos, si quieren, que tienen que ver con observar. Pero estas dos cosas son muy importantes y trátese del cine que sea. No estamos hablando de cine documental. Estoy hablando de que finalmente la realidad que está allá afuera es la que te enseña a ver y a contar, finalmente. Claro. Entonces, bueno, me agarré de una cosa personal, como les decía, para aprender. Y yo creo que ahí fue la escuela, no fue necesariamente el CCC, ni fueron los profesores. Les conté estas historias porque fue como lo que en mi enfrentamiento a la academia, en buen plan. Pero, pero sí es interesantísimo cómo tu propia vida te enseña, cara. Y como si tú abres la puerta de todas esas posibilidades que quizás para muchos dicen, ay, ya me harté de mi abuelita, todo el tiempo dice lo mismo. No, mi mamá, ¿cómo da lata? Ya no quiero, ya chole. Bueno, ahí hay temas, ahí hay cosas. Y yo creo que es importante de repente mejor callarse y escuchar y ver cómo de repente ahí están pasando una infinidad de cosas que pueden ser parte de una narrativa. Descubrir tu forma de contar, que esa es la otra. O sea, aprender a escuchar, aprender a mirar y encontrar tu lenguaje. ¿Ibas a decir algo? Sí que, Juan, bueno, es que aprovechando esta parte, a mí me gustaría, ahora que tenemos tantas invitadas e invitados, a la maestría, justamente en una de las cosas que más nos enfocamos durante la preparación de las y los futuros documentalistas, es romper un poco el estigma o el paradigma de lo difícil que es escoger una temática para hacer un documental, ya sea cortometraje o largometraje. Pareciera que es como una suerte, muy bien, como lo mencionas tú, del nivel de observación que se tiene de la realidad, de lo que rodea al documentalista o la documentalista, sobre todo en un país como México, que ha sido definido muchas veces como un laboratorio social, y de la necesidad constante de contar historias, más en nuestros tiempos, y de cómo va el documentalista seleccionando justamente dónde poner los ojos, cómo prepararlo para hacer. En tu experiencia, ahora que nos cuentas justamente sobre cómo fue la selección para poder hacer la temática de lo que llamaríamos tu ópera prima, tu sonada ópera prima y tus subsecuentes trabajos, ¿qué parámetros podrías recomendar para los y las documentalistas futuros que están haciendo? ¿En qué se pueden, digamos, fijar, preparar? ¿Cuáles serían las herramientas cognitivas, tal vez, que tú crees que podrían estar buscando para acercarse al cine documental? Bueno, lo que les estaba intentando decir hace un momento, que creo que las mejores herramientas es entenderse a uno mismo, tratar de encontrar un poquito cuál es Estaba intentando hacer consciente este espacio en el que la búsqueda personal sea consciente. Es decir, que tú te des cuenta finalmente
No sé, ahorita prendí la pantalla donde veo pues a algunos que tienen su cámara prendida, otros no tanto, pero todos tienen una posición, una forma de estar. Hay quien tiene una cara de que qué flojera me está dando este cuate que está hablando, otros están simpáticos, otros están allá un poco oscuros, otros medianamente cortados con la cámara, otros están por acá. Es un estilo de presentarse, ¿no? Eso es importante, por ejemplo. O sea, creo que en este mundo de las juntas es interesante tratar de tener un buen encuadre, porque es muy molesto estar viendo al que está ahí en un espacio un poco horrible, ¿no? Muchos tienen un espacio medio X, pero creo que es importante eso. Eso tiene que ver con tu estilo y cosas que tal vez no te importan, pero, o no te importaban, pero ahora sí importan. O bueno, para mí sí me importan. Se los pongo ahí ustedes sabrán, pero también tiene que ver un poco con eh, este estilo de hablar, de contar, de mirar, de qué literatura, de qué gustos tienes como para saber entonces más o menos. Bueno, la pregunta es muy simple. ¿Ustedes saben cómo hablan? ¿Están conscientes de cómo cuentan las cosas? Cuando ustedes hacen, por ejemplo, su bio, escriben su biografía. Ese es un ejercicio que no sé si se los han hecho, pero es muy sintomático. Lo pueden hacer más adelante. Que de repente escriban en una media cuartilla una biografía, como sea, pues muchas veces las hemos escrito para ir a buscar una chamba o para meterla en la carpeta o qué sé yo. Fíjense cómo se describen a sí mismos, cómo cuentan su mismo ser, qué sustantivos o qué adjetivos usan para describirse. Yo creo que de la misma manera, el escoger esa realidad y el cómo te acercas a la realidad tiene que ver cómo tú estés consciente de qué es lo que te gusta de lo que está pasando en el mundo. O sea, a mí me gusta la forma de hablar de la gente. Estoy usándome a mí como ejemplo porque no tengo otra cosa, ¿no? En lo primero que me fijo es, para que alguien me conquiste o yo sienta que vale la pena dedicarse a ese personaje, es precisamente por su forma de ser, de expresarse físicamente y su forma de hablar. Si tiene un lenguaje rico, puro, sencillo, poderoso, lleno de metáforas, juguetón, y que además me abre la puerta y que me permite ponerle una cámara enfrente, hay una buena parte del camino hecha. Pero si estoy en contra de algo, estoy tratando de hacer que, pues me dejaron un ejercicio, voy a hacer el ejercicio de los tamales que está allá afuera porque pues, tengo que hacerlo. Y de los tamales, pues está todo ocupado haciendo su rollo y está todo escondido y no tiene... y tú quieres a fuerzas hacerle la entrevista, pues tal vez no es el personaje adecuado. Es un ejemplo un poco ruso, chusco, entiendo. Pero tanto el scouting como el casting tiene que ver con eso. ¿Dónde tú te sientes cómodo y con quién tú te sientes bien como para poder trabajar algo que va de ida y vuelta en un simple diálogo, ¿no? Puede ser una conversación sin ningún camino, pero cuando comienzas la conversación empiezan a suceder cosas entre tú y él, de tal forma que tal vez no te das cuenta o tal vez no estás consciente de qué es lo que quieres, pero suceden cosas porque la conversación se da. Yo creo que tenemos que aprender a conversar. A quienes no les gusta tal vez platicar. Yo soy muy tímido, por ejemplo. Me cuesta mucho trabajo relacionarme con la gente. Sin embargo, lo que pasa es que creo que se abre una puerta de confianza en la que de repente la gente me usa a mí para hablar. O sea, yo me vuelvo un depositario de ellos y eso me encanta porque entonces puedes poner la cámara, la pones aquí cerquita, pero no es la cámara más importante que él o que yo, es él es el más importante. La cámara no puede estar entre yo y ustedes porque pues no nos vemos, ¿no? Entonces tengo que estar haciendo esto Entonces, ¿cómo ven? ¿Van a hacer esa biografía para que entonces me digan quiénes son? Entonces ustedes van a contestar sí o no. Pues es horrible eso, ¿no? Es espantoso tener un objeto ahí y ustedes estén clavados en cómo funciona el fierro. Eso no puede ser. Lo más importante es la relación entre los dos personajes. Pero sobre todo cuando ya encontraste el hilo conductor, el hilo que te ata, el hilo que te conduce a este personaje a través de esta escucha mutua. Y otro factor muy importante y es en el caso de las relaciones personales, de querer tener amigos. O sea, soy tímido, me escondo, pero sí quiero tener amigos. Entonces, la mejor relación que intento fundamentar con ustedes es poder crear esas amistades y poder entonces sentirnos cómodos los dos.
Si no, pues qué horrible es tratar de estar trabajando con alguien enfrente al cual ya le cae gordo y él me cae más mal, ¿no? Y tengo que hablar, tengo que hacer mi ejercicio, si está en ejercicio. Pero si quiero hacer una película fundamental en donde ya descubrí que tal vez mi abuela vive en esa esquina y la acabo de descubrir porque alguien me dijo y me quiero acercar, y es fundamental para mi vida, pues ¿cómo le hago? ¿No? Pues te empiezas a acercar tal vez poco a poco, empiezas a preguntarle a la gente. Bueno, este ejemplo no es muy bueno, pero me refiero a que ustedes seguramente en el momento en que eh, descubren que hay ese lenguaje, esa forma de contar, eso que ustedes quieren narrar, que yo creo que la vida entera nos lleva a tratar de encontrar qué es lo que queremos decir en la vida. Pero seguramente, por alguna razón, en algún momento, ustedes van a caer en la cuenta de que hay algo que les importa. Si no, ¿para qué están ahí en cine? O sea, ¿para qué están ahí donde están? Si hay algo que les interesa, pero tal vez no saben cómo. Y el documental, pues parece como una cosa aburrida, en donde, en donde lo que se trata es hacer un talking head, una entrevista al fulano que está enfrente, y hacer preguntas inteligentes, porque pues, si no te vas a ver muy mal, porque pues, no sabes de lo que trata. No, antes de la pregunta inteligente se trata de la relación con el otro. Y antes de tener un talking head nomás así, se trata de saber cómo quieres vivir con este tipo, esa experiencia, esa relación, esa forma. So, el documental no son talking head, no son datos, no son solamente estadísticas de información. Es, como les decía, cinematografía pura. Es la realidad captada por ustedes, esa realidad que para ustedes va siendo importante e interesante por alguna razón y que ustedes la van a ir descubriendo conforme ustedes se avientan, les da la iniciativa, empiezan a encontrar el gancho para poderse aventar clavado a esa realidad que por alguna razón se conecta con ustedes. Tengo una película que se llama En el Hoyo, por ejemplo, que no sé si la han visto. Está ahorita en YouTube, va a dejar de estar o está en Filmis Latino, que venía después del olvido, no me acuerdo si eso se me olvidó. Del olvido no me acuerdo que sigue estando en Filmis Latino, en donde tenía que ver con esta historia de las familias. Son personajes que de alguna manera vivían, estaban cerca de lo que fue la tierra de mis abuelos, de mi padre y de todos ellos. Les decía que lo que más me conquistó de ellos fue su forma de hablar. Yo me fui allí como en una vacación y comencé a platicar con uno. Llevaba un poco de mezcal, me ofrecían más mezcal, le echaban jugo de naranja, te lo tomabas. Otro muchachito, échese otro, y me ponían otro. Y empezaba, después de 2 semanas de estar en esas, pues empiezas a flotar. Y empiezan a pasarte cosas, ¿no? Pero, pero a lo que voy con esto es que yo ya estaba viajando conquistado absolutamente por conocer más personajes y por dejarme sorprender frente a lo que ellos me iban a decir. Ahora, ¿qué voy a contar? O sea, al final de cuentas ya no era la historia de mi padre, y más bien es la historia del olvido. A esta gente se le olvidó todo. Entonces ustedes dirán, ¿cuál es la historia aquí? Pues será el placer de estar con ellos conversando. ¿Por qué no? ¿Te gusta escuchar a la gente conversar de algo que habla, de algo que cuenta en un espacio que para ti es importante, como la tierra de tu familia? Sí, eso, de eso trató. Ahora, ¿dónde dice, en qué libro dice que hay un estudio academicista donde cómo hacer eso? Pues no. Lo único que te van a decir, como Raviger, que es un sabio del documental y tiene un book así de este tamaño, en donde te dice cómo hacer las notas, cómo hacer tus preguntas, cómo hacer tus cuadernos de investigación. O sea, hay de película a película en todos sentidos. Es una película que lleva eh, una profunda gama de investigación, de investigadores que tienes que llevar un proceso policíaco para poder llegar a tu personaje. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero existe todo un método, una metodología como cualquier tesis o como cualquier otro trabajo eh, concienzudo y específico y científico, ¿no? Pero una película creativa a nivel de cine personal, donde de alguna manera a ti lo que te interesa es seguir las relaciones interpersonales entre uno y otro, entre tú y él, pues ¿de qué se trata? Pues se trata finalmente de la relación entre tú y él y cómo tú vas llevando y granjeando eso. Y cómo cada día te llevas nuevas experiencias para entonces poder digerir y saber
qué fregados le vas a preguntar o cómo vas a hacer las relaciones al día siguiente con él. Pero en todo este camino, y eso es lo gacho, y sí se los puedo anticipar, pues seguramente piensas que estás perdido, ¿no? Que no estás yendo a ninguna parte, que igual pues no sé de qué estoy haciendo esto. Al decirles, estoy haciendo una película sobre el ya se me olvidó, pues ustedes van a decir, híjole, qué profesional estás viendo. Pues sí, del olvido no me acuerdo, es una película donde lo que admiraba era cómo la gente te cuenta cosas y se quedan pensando porque ya no saben qué te iban a decir. Claro, claro. Juan, ¿y te parece, aprovechando, te parece entonces que la memoria es probablemente uno de los dispositivos más explorados por el documentalista, por los documentalistas y las documentalistas? Yo recuerdo algunas clases que tuve la oportunidad de tomar con el maestro Patricio Guzmán, igual los de conocer al querido Patricio Guzmán, documentalista chileno, que nos platicaba muchísimo de esta, ¿cómo decirlo? Este esfuerzo por tratar de filmar lo invisible, por tratar de revivir la memoria, por tratar de hacer de un país a través del cine documental una memoria histórica para el no olvido, para el recuerdo constantemente, ¿no? Y me parece que mucho tu cine tiene que ver con eso, con reconstruir, con no olvidar, con hacer con cada pieza una oda a la memoria, también a través de un dispositivo muy poético y encontrando en los personajes, justamente retomando esta experiencia que nos compartes, cómo acercarse a los personajes que de primera pareciera que son tan lejanos a nosotros, como en tu caso, los personajes de En el Hoyo, que son, pues, maestros de la construcción, enfrentándose a una labor diaria. Yo tengo entendido que, bueno, estaban construyendo cerca de donde tú vivías y tú también tuviste entonces, pues, la oportunidad de acercarte a ellos a través de la construcción de una amistad con el día a día. Cuéntanos un poquito de esto, cómo fue el dispositivo que empleaste para darle memoria de nuevo a este tema. Bueno, acabas de decir, Patricio Guzmán, yo creo que ese es el verdadero maestro después de la gente que está en las películas, por supuesto. Y en el caso del abuelo Cheno, que es mi primer corto, es mi tesis del CCC, el personaje principal que habla ahí, ese es como mi maestro de la vida. Patricio Guzmán, yo creo que es el maestro, esa es la persona que llegó un día a la escuela. Me gustaría, no sé, iba a decir una tontería, como me gustaría que alguien de ustedes dijera lo mismo de uno, pero en ese sentido, cuando yo estaba ahí, pensé, qué padre que llegó este hombre y me hizo ver qué tan sencillo y qué tan profundo es este formato y qué tan amable es el cine documental. Eh, Hubo una película que presentó esa vez que se llama La Cruz del Sur, pero sus últimas películas son todavía mucho más nobles y más sueltas y más juguetonas en ese sentido. Cómo jugar con la realidad y cómo plantearla, eso tiene que ver con tu personalidad, cómo tú puedes entonces hacer lo que se te pega la gana sin que te des cuenta. O sea, porque la gana se te pega cuando de repente tú puedes estar consciente de que tienes un estilacho y ese es de ese estilo es del que vas a vivir. El dispositivo, como bien dijiste, es la memoria, es el lenguaje. Llegué al cine gracias al homenaje de a la memoria de todos estos personajes que están en estas dos primeras películas, El abuelo Chino y del olvido, no me acuerdo. Por ahí conocí a Patricio Guzmán. Patricio Guzmán le presenté, es una pequeña introducción nada más para comentar Claro, algo. claro. Le presenté el proyecto del olvido, no me acuerdo, y me dice, está bien, pero te estás repitiendo por el abuelo Chino. Digo, sí, pero bueno, pues, está bien, bueno. Y entonces le pregunto, ¿y tú qué estás haciendo? Él ya había hecho La Batalla de Chile, una trilogía de 3 películas sobre el golpe de Estado militar con Allende en Chile en 1973, y 74, y 75, y varias cosas. Y entonces le pregunto, ¿y ahora qué estás haciendo tú? Y Allende. Es una película sobre Allende. El Es cuarto decir, capítulo. ya llevaba no sé cuántas películas y ahora ya, o específicamente sobre Allende. Y luego se aventó otra y otra y la última, Botón de el nácar. botón de nácar, que tiene que ver otra vez también sobre los desaparecidos en Chile. Y la última también tiene que ver Mm, con esto, pero desde otro claro. ángulo. Es decir, es como que la vida y el país y este espacio que tú escoges para narrar es una especie de cubo que tiene muchas caras. Y tú entonces le entras a la primera y dices,
el lenguaje. Pero ya que te metiste, entonces dices, la memoria. Aquí entonces te metes un poquito, el amor, ¿no? Y se vuelve cada vez más cercano tal vez a nuestro corazón y a encontrar tal vez una cosa que se llama palabras que puedo escribir. Entonces yo puedo desarrollar un guión muy concreto y tal vez podemos hacer otro tipo de cine, pero es un procedimiento, es un proceso. No hay que desesperarse, vamos poco a poco. En el hoyo usa el dispositivo del lenguaje, del homenaje al lenguaje. Cómo hablan los albañiles, cómo se expresan, no solamente los albures, sino también una forma muy particular de contar, de vivir y de sobrellevar el día a día. Y no en vano, pues son campesinos urbanos que llegan a la ciudad, viven ahí, se desarrollan y tienen su forma de relacionarse en un medio muy particular. Lo padre de este espacio es que era muy contrastante. De repente yo vivía en la esquina donde estaba una de las columnas más chonchas de Periférico, Las Flores y Periférico, Rómulo Farri, y en ese espacio de repente veo que están haciendo un mega agujero y me asomo y veo al chaparro que era así chiquito y al grande que estaba así grandote. Pues no hay mucha complicación, el chaparro y el grande. Y se me antoja bajar con un backpack, mi cámara y un bote de agua a visitarlos. El jefe de obra me permite bajar, pues bajé. Y ya estaba ahí en el polvaredón y los rotomartillos, 20 metros bajo tierra y todo. Y me dicen, ¿cómo estás, güero? ¿Cómo le va? Bien, acá. ¿Entiendes agua? Sí, pues saco mi backpack agua. Buenísimo. Y entonces empiezan a alburear y hacen una pausa, y empiezan a jugar y ahí ya estoy parte de todo, ¿no? Me sentí pues, aceptado. Y por otro lado, son las gentes, la verdad no he conocido a gente más amable y más abrazable que ellos, porque pues, inmediatamente te aceptan y tú eres el que vas despacio, porque no te acaba de caer el 20 que ya empezó, el proceso ya empezó y tú todavía estás tratando de entender cuál es tu papel allí y cómo relacionarte, ¿no? Esto es bien interesante, la realidad va más rápido que tú y tú en lo que te caen los 20 ya las cosas se fueron, ya estás todo revolcado atrás y tratas de perseguirla porque va avanzando. A eso me refería con que un día se nos ocurrió un tema, mañana otro, porque ya cambió la realidad. Pero entonces, ahí es un poquito donde cabe de qué podemos hablar en una realidad tan cambiante, ¿no? ¿Cuáles son los temas? Pero ese dispositivo que es el lenguaje sigue siendo una de las partes que a mí más me atraen. No sé ustedes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se expresa la gente? ¿Cómo vive la gente una realidad? ¿Cómo se relacionan entre sí en un contexto determinado? Esto no funciona igual en otros países. Después vino una película que se llama Carrier 250 metros, que ha sido muy poco vista, donde fui con un escritor francés, que es el guionista de Buñuel, que escribió toda la obra de Buñuel, que no fue filmada en México, pero fue escrita en México con él. Bella de Día, El discreto encanto de la burguesía, Danton, otra película que no es de Buñuel, pero El regreso de Martín Guerra, o sea, varias. Y de repente estoy con Carrier en otro país y trato de aplicar lo mismo que había entendido de cómo hacerlo en México y son otros códigos. O sea, a la gente no le gusta que la abraces, por ejemplo. A la gente hay que tratarla de otra manera, pero sí con atención. O sea, a la gente hay que mirar a los ojos, lo que les decía a la cámara. Pero sin embargo, por ejemplo, en China no les puedes dar la mano, jamás los abraces. En India no puedes grabar a las mujeres. Ten cuidado, tienes que preguntar los códigos. Entonces, es interesante. Pero finalmente, esos códigos chocan contigo porque te das cuenta que tienes una forma de hacer las cosas y esas formas de hacer las cosas se cuestionan y te das cuenta que las tienes cuando te las cuestionan y también te das cuenta que funcionan cuando funcionan. ¿Me explico? Entonces, bueno, en el hoyo básicamente era el pasar la vida cotidiana en este espacio, tratando de estar con estos personajes, dejándolos ser y yo tratando de alcanzarlos en la medida de lo posible, pero no necesariamente frenándolos. No sé si me explico con eso, pero una de las cosas que ocurrían, por ejemplo, es que la gente de ahí me decía, ¿y usted de qué medio viene? Pues yo, pues de ninguno. ¿Y para qué está aquí? Pues nada más para estar con ustedes, ver cómo trabajan, qué hacen. ¿Y para qué? Pues nada más. Y otras gentes me preguntaban, estás haciendo el segundo piso del periférico, qué interesante, seguro estás viendo los videos, cómo se tranza la lana de fulano, el observador, cuando era regente del país, de la ciudad. Le digo, no estoy viendo eso. Entonces estás viendo qué pasó con los videos de Ahumada y tal. No sé si recuerden eso, o sea, toda una tranza que hubo Claro, ahí claro. pues no, tampoco.
Entonces, ¿de qué carajos estás haciendo esa película? Pues nada más estoy ahí viendo a la gente, viendo el día a día de la gente. Es decir, la vida cotidiana es el mejor receptáculo de las identidades y de la forma en cómo se relacionan las cosas de una manera en la que tú puedas encontrar la universalidad de los temas. Claro, pueden ser tópicos mucho más precisos. Quiero ver cómo ese señor se relaciona con este otro. Y ¡pum! Se puede hacer una película de eso. ¿Pero por qué lo haces? Pues porque te interesa eso. Pero, o sea, lo que voy es que es como bien interesante que, no digo que en la academia, pero sí tratar de focalizar entre ustedes y como escuela tal vez, de crear ciertos ejercicios donde focalicemos ese interés personal sobre ciertas cosas. O sea, hay un know-how de cómo hacer cine, que es igual en todas partes. Puedes ir a cualquier escuela y te van a decir, la cámara va entre pie y no se mueve, o se puede panear y hay ejes y tal. Hay un lenguaje, es universal. Pero ¿qué pasa contigo? ¿Para qué lo quieres usar? ¿Para qué quieres saber si va en un tupí o no? ¿Cómo sabes que vas a panear o para qué? Porque lo has visto. Hay que ver mucho cine, sí, como dice, como lo que te decía de David Lynch en el Masterclass. Claro. Bueno, no, esto lo decía Herzog, por ejemplo, también. Lean mucho, lean mucho, lean mucho, vean mucho cine, vean todo el cine que puedan. Sí, háganlo. Pero también pregúntense que, cómo hacen ustedes las cosas. O sea, si les dicen, vamos a hacer un ejercicio de cómo es la esquina de mi casa, cómo funciona la vida, cómo es el paso de la vida en el poste de la esquina de mi casa. ¿Cómo vas a observar? ¿Cómo lo afrontas? A eso me refiero con que es el mejor ejercicio de realización, hacer una especie de pieza de este tipo. No lo voy a llamar documental. Es una pieza cinematográfica en la que vas a utilizar los elementos que suceden alrededor de un rincón muy banal, aparentemente, y en donde vas a aprender a descubrir cómo transcurre la vida ahí. Eso es más increíble. Si logran sacarle la esencia de la vida a un poste, Claro, o claro. desde la perspectiva de un lugar tan quieto y tan estático, seguramente se van a dar cuenta y van a descubrirse y van a descubrir cosas de ustedes mismos que antes no habían visto. Y eso es lo que finalmente cada proyecto te enseña. Pero esos ejercicios donde te acotan totalmente y donde tú tratas de observar y sacar lo mejor que se puede de un lugar aparentemente sin chistes, es muy interesante. Y que, Juan, y en este mismo sentido, cuando has tenido que iniciar un proyecto, que sabemos que es bien complicado, son años de trabajo para poder iniciar, para poder continuar, ¿cuál sería uno de los grandes retos que tú has tenido que vivir en tu carrera, en tu carrera profesional como documentalista? Pensando en que, bueno, que hemos hablado un poco del cine documental o de este cine vivo que nos encanta. ¿Cuál crees que sea como una de esas vicisitudes más complicadas que se tiene que superar? Probablemente desde pienso que es como la misma regularmente desde que empiezas la carrera hasta que estás ya avanzado, pareciera que son los mismos problemas a los que se enfrenta las y los documentalistas. ¿Qué opinas de esto? Sí, son los mismos problemas que se enfrenta la cinematografía en general, o sea, no solamente son los documentalistas. Yo diría que, y recordando algo que dije en la introducción para el taller, que una de las cosas que más me gusta del documental es que es muy noble. Es chiquito, aparentemente. Es fácil arrancar una película documental. Yo estoy muy agradecido porque si hubiera intentado, hubiera esperado a que se me ocurriera la gran historia y esa historia, escribirla como debía haber sido y entonces levantar el proyecto con una carpeta y todo su presupuesto, no sé qué hubiera pasado. Pero en cambio, de esta manera, y sobre todo ahora como son los medios, que un celular te permite graba 4K y tiene una calidad brutal y puedes ponerle unos dispositivos más pequeños y tengo un gran sonido, pues ya lo más complicado que antes era cámaras y equipos de edición, ya las tienes resueltas. Entonces ya no hay pretexto en ese sentido. Uh -huh. Ese documental te permite cruzar varios pasos, es como el turista, ¿no? Puedo avanzar varias casillas del juego Uh de -huh. mesa de una manera mucho más rápida que antes, ¿no? Y yo creo que la actitud del documentalista en este sentido, y no son competencias, y no se trata de ver qué es mejor, si el documental o la ficción. Yo creo que el cine es el cine. Tratemos de romper la frontera en este sentido, en esta conversación. Tratemos de darnos cuenta que finalmente se trata de concebir una historia desde nuestro punto de vista, que estamos haciendo
una película desde nuestro punto de vista, sea sobre la realidad, sea sobre la ficción, pero las dos cosas pueden convivir perfectamente. Hay falsas ficciones, falsos documentales, y hay un estilo propio que tú vas a inventar o que vas a tratar de jugar y experimentar y descubrirlo con una realidad o con cualquier proyecto. Pero en ese sentido el documental, lo bonito, y me ha tocado verlo con varios colegas, después de haber estado años escribiendo guiones, tratando de levantar sus proyectos, pienso en Carlos Hageman, por ejemplo, que es un gran compañero y un gran cineasta. De repente llevaban muchísimo tiempo tratando de escribir un guión de ficción, uno tras otro, sacando apoyo para su escritura y demás. No les podía levantar. Tal vez porque no les gustaba al comité seleccionador, pero al comenzar una película que se llama Los que se quedan, que le hicimos juntos, de repente se le abrieron las puertas del medio y de repente ya está dentro y de repente tuvo una película con la cual entendió muchas cosas que tienen que ver con abrirse un poquito y no estigmatizar lo que este formato te da o el otro fuerza sí te tiene que dar. Es decir, no es que sea mejor la ficción y es que sea mejor el documental, sino creo que hay, eh, son recursos para poder arrancar algo y para poder entender el oficio finalmente. Entonces, yo no sé, yo quiero hacer una ficción, pero tiene que ser desde el punto de vista de lo que ya he hecho. No voy a brincarme todo esto para empezar de cero. ¿Cómo va a ser ese proyecto? Pues todavía lo estoy averiguando, ¿no? Pero seguramente va a tener, se va a poder levantar con la suma de todo lo que ya ha pasado. Es decir, en una carpeta tengo que escribir cómo yo veo las cosas, cómo invento estos personajes y cómo son para mí estos personajes, porque sí es lo que ya he aprendido a hacer y ver. Me gusta escribirlos de una forma, hablar de su lenguaje, de cómo cuentan, cómo hablan, y también las atmósferas en las que viven. Eso también ya lo sé. Eso es lo que les invito a que ustedes conozcan, ¿no? A tratar de descubrir esos sabores, como por ejemplo ustedes hacen una sopa o hacen sus bisteces o sus platillos o lo que ustedes quieran hacer. Desde el punto de vista culinario es mucho más fácil explicar estas cosas. Ustedes tienen un sabor. Ustedes saben que si le ponen ciertos matices y ciertos ingredientes van a conquistar el, el paladar de quien quieran o el suyo mismo, ¿no? Bueno, es eso. Parece ridículo, pero es muy importante estar conscientes de esas pequeñas partes. Las pequeñas cosas siempre hacen grandes pasos y no es el cuento de nunca acabar. Así es, eso pasa. Y muchas veces uno se está peleando con querer a fuerza hacer la gran obra desde el principio y no. Los invito a ser mucho más sencillos en un principio, tratar de usar eh, temas y soluciones muy sencillas para tratar de abarcar cada vez más, llegar más lejos a partir de una cosa súper sencilla. En el hoyo es una esquina, porque no podía imaginar cómo iba a recorrer 7 kilómetros de personajes sin ¿por dónde empiezas, caray, no? Entonces lo que entendí es que yo soy muy limitado, ya les dije, soy tímido, me gusta trabajar, relacionarme con la gente, no soy muy ocurrente, no tengo muy claro muchas cosas, mi universo es muy reducido. Me quedo en una esquina, en el periférico, y conozco al Chaparro y al Grande, y ahí me quedé, y a raíz de eso comenzaron todos los demás personajes a girar. Y ahí se creó un universo que es la esquina de la columna 189. Y ese tipo de cosas me gustan, como ese pequeño elemento se vuelve universal. Y eso está en todas partes. Entonces son como recetas para hacer el guisado. Y Totalmente. eso me ha ayudado a hacer todo, cada vez de una forma más sofisticada. También siento que si un día tú dices, bueno, a mí me gusta hacer películas sobre la gente y sobre los espacios en los que estas gentes habitan, pero si un día te dicen, hazte una película sobre ballena, ¿dónde quepo yo? ¿No? Y ese es un gran reto, pero sin embargo creo que hay un mood y hay un estilo en la narrativa, en el tiempo de imagen, en cómo va siendo el montaje, que también es otro tema, ¿no? Con quién tú descubres qué tipo de montaje es el que va contigo. Estamos llenos de videoclips, estamos totalmente viciados del estilo también del documental, lento, aburrido. Les puedo decir que a mí no me gusta el documental, me da bastante flojera cuando es así. Pero cuando descubres una cinematografía nueva, locochona, bastante propositiva, arriesgada, usando el documental como una plataforma de lanzamiento, pues es verdaderamente atractivo. Si ustedes van a ver el Talking Heads, pero con personajes increíbles, pues venga el Talking Head. Es decir, es tan relativo. ¿Y en dónde vas tú?
en todo en todo en esta combinación de elementos, ¿no? ¿Cómo definirías, o más bien, cuál sería tu opinión, digamos, sobre este nuevo cine, digamos, lo que hablamos al principio sobre cine mexicano enfocado a lo que es el documental, pensando en que afortunadamente para México también hay muchas mujeres que están haciendo cine documental hoy en día y que parece que más que nunca el cine documental mexicano tiene una fortaleza, bueno, que no se había vivido en otra época. ¿Qué opinas sobre esto, querido? Pues yo creo que desde que empezó ha sido mucho más poderoso que el cine ficción, definitivamente. Estoy pensando desde que yo tengo uso de razón y mi razón me llegó muy tarde. Es decir, mm, cuando yo estrené Del Olvido, no me acuerdo, en el 2000, en la sala de al lado estaban estrenando Amores Perros. Estaban las dos películas juntas. Y veía, bueno, ustedes se pueden imaginar lo que es la emoción de estrenar por primera vez en una sala comercial un documental de personajes rarísimos, como los del Olvido, no me acuerdo, una bola de viejitos donde todo se les olvida, y al lado Amores Perros, la película ganadora en Cannes. Pues bueno, es rarísimo. Entonces, pero fue muy, muy interesante cómo oía a la gente que se reía, pues en las dos películas, según sus espacios, según sus temas, según lo que iba ocurriendo. Y veía a la gente salir también muy satisfecha. O sea, Amores Perros fue como un bastión. A ustedes les puede gustar o no, Iñárritu, pero finalmente fue un bastión que cambió la narrativa del cine de ficción. Eso dicen algunos. Y del olvido no me acuerdo, pues de repente se estrenó como documental en una sala comercial. A partir de ahí empezaron toda una aventura con, bueno, no digo a partir de ahí, no me estoy poniendo como, pero es lo que yo viví. A partir de entonces, para mí comenzó una, una, un espacio de tiempo en el que mm, no venía nadie necesariamente después, es decir, después del estreno del olvido, tardaron muchos años en volverse a estrenar otro documental. Entonces tenías que volver a empezar con toda una campaña, tratar de decirle a la gente, que muchos como ustedes seguramente eran escépticos al documental, y no, no qué flojera, es un documental, vamos a ver una película divertida, dominguera. Bueno, sí, se vale, pero tenías que hacer toda una campaña, ir a medios, conquistar a los de la prensa, los junkets que les dicen, Exacto. y es agotador. Entonces, medianamente conquistabas, medianamente pavimentabas la terracería, pero pues de repente pasaba mucho tiempo, venían las tolvaneras, se deshacía la carretera y tenía que venir otro a volver a pavimentar en otro sentido, con otro concepto, con otro tema. Y no me acuerdo quién fue. Me acuerdo cuando llegué después con En el Hoyo y fue otra vez la misma historia y fue muy interesante y muy bien, pero luego tardó otro rato en que llegara otro, pero cada vez han llegado más y cada vez han llegado más. Y sí son las películas que más se han presentado en todas partes y que más han tenido ciertos triunfos. No se han presentado en Cannes como, como las películas de Raigadas o de este Joshua, digo de Joshua, Joshua, Ojalá, de, ojalá. de Amanda Escalante y todos estos que hablan de una realidad mexicana bastante particular. A mí no me gusta mucho, me cuesta un trabajo, los respeto mucho, pero no es un tipo de cine que yo quisiera hacer, por ejemplo. Ujú. Sí creo que la escenografía mexicana es muchísimo más compleja y no tan oscura o terrible simplemente por serlo, ¿no? Y una cosa que dices, bueno, las mujeres llegaron y llegaron para quedarse y me parece fantástico porque hay una sensibilidad. Yo sí creo en la sensibilidad femenina. Yo me siento un poco en medio entre las dos cosas. Me gusta asumir que esa forma de poder tratar a la gente tiene que ver con esa amabilidad, esa feminidad, ese tacto, ese dato que sí hace y ayuda muchísimo. Y al mismo tiempo una fuerza y un rigor y un trabajo muy metódico que hacía falta, ¿no? Y por supuesto está muy, muy bien. Y el cine de ficción, no sé, creo que admiro mucho, por ejemplo, el cine argentino, chileno, uruguayo, en donde ellos, por ejemplo, ya sobresalieron este espacio de la dictadura y de la violencia que vivieron durante muchísimo tiempo. Ya no son solamente películas que hablan del tema, ¿no? Patricio Guzmán sigue indagando, pero también está en otro lugar. Es como una espiral, es como ver desde arriba
tal vez estás viendo el mismo tema, pero lo estás viendo con otra perspectiva y otros temas están llegando ahí en este acordeón, en esta espiral temática. En un principio estabas embarrado en este espacio de piso donde está la sangre, está el desaparecido, está la muerte, están los que están buscando esos desaparecidos, pero luego está la vida cotidiana donde ya nacieron los hijos y los hijos tienen sus problemas y tienen sus inquietudes en un espacio en el que están los desaparecidos, ¿no? Y sigue subiendo en esta espiral y arriba ya están los hijos de los hijos que ya están en otro tipo de temas, pero finalmente es una historia que tiene que ver en un país donde hubo desaparecidos y donde siguen buscando. Y así seguimos subiendo. Y arriba ya estamos, por fin, ya hay humor, ya hay otro tipo de cosas en un espacio con mucha conciencia de finalmente de dónde están. Creo que en México seguimos todavía aquí abajo, arrastrándonos y tratando de entender cómo ver un espacio violento, injusto, muy, muy contrastante, en donde pues ustedes lo pueden ver, ¿no? No sales de una película de estas y pues te pegas un tiro, ¿no? Eso es fuerte, es muy duro. O sea, esa complejidad a la que me refiero es que tengas un tema o una referencia más compleja en el sentido de que hay vida a pesar de todo, ¿no? Y México es un país muy vital, es un país maravilloso, no podemos Claro, dejar claro. y no podemos arrepentirnos de estar aquí. Y el documental te permite acercarte a esos lugares y ver a la gente en su complejidad absoluta. Y la ficción lo que no ha logrado es, no sé si estás de acuerdo, perdón, esta ficción. No, 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 totalmente, Es una totalmente. teoría. No, y además me parece que es, como bien dices tú, es momento de superar más allá de los géneros la posibilidad de muchos del multigénero, de hacer películas que tomen lo mejor de los géneros para poder inventar nuevas narrativas, muy como lo hace el Así maestro es, Godard también, ¿no? O sea, así es. aprovechando todo el material que existe, para tratar de romper las barreras, para llevar a los espectadores a otros universos, a otras dimensiones, y de encontrar temáticas que a pesar de que hayan sido ya muy trilladas, encontrar las formas nuevas para regresar a las personas que se hayan alejado del cine a una nueva experiencia, ¿no? Y que finalmente también gran labor de las y los documentalistas, de los cineastas en particular, poder entrar a esta nueva etapa de la humanidad en donde nos sentemos por el momento lejanos a las salas de cine por las circunstancias que estamos viviendo. Y con mayor razón, debido a las circunstancias que estamos viviendo, viene un gran reto, una serie de temas que vamos a ver cómo van a ser, de qué va a hablar la cinematografía ahora, cómo va a ser la relación entre la gente, vamos a entrar a las salas, cuándo vamos a entrar, y si no, cómo es el cine que vamos a ver en las plataformas, o en YouTube, o en donde sea, o en las autoplataformas. Viene toda una nueva, un nuevo planteamiento de exhibición que está por verse y está muy, muy padre. A mí me encanta lo que está pasando con reservas por el respeto que le tengo a la gente que esté pasándola mal, pues, ¿no? Pero al mismo tiempo ha sido muy, muy interesante esto que está pasando, ¿no? No sé, Sí, pero lo dijiste muy bien. Este cine que ustedes puedan hacer, eh, creo que hay una responsabilidad brutal en el sentido de sí ser muy responsables ante sí mismos, de ser respetuosos ante sí mismos, ante ustedes, de, de brindarse a ustedes mismos, de estar conscientes, otra vez insisto, en la conciencia de ustedes, dónde están y qué están contando y cómo lo están contando, sin que se preocupen si es documental o ficción. O sea, no, ya no importa eso. La verdad es que sí lo reto a romper todos esos esquemas y tratar de jugar a un lenguaje mucho más rico, a las narrativas, como acabo de decir, de buscar tu propia narrativa. Y eso yo creo que es el reto principal, ir con la bandera, estoy buscando mi narrativa, quiero saber cómo hablo, cómo cuento, cómo hago la sopa. Y estar consciente de ese tipo de cosas. así, así. En ese sentido, probablemente la academia, como bien la mencionas, la academia, la parte académica del cine te puede permitir conocer los ingredientes que puedes mezclar para que sepa de alguna u otra manera tu guiso, ¿no? En esta analogía de ser el chef o la chef de tus propios documentales, de tus propias películas. Y la otra gran parte es la lectura, la música, la observación, la forma en cómo vives tu vida, ¿no? O sea, cómo se explora, en este caso, la mexicanidad y la forma en cómo se ve la humanidad.
No sé, querido Juan Carlos, si quieres que pasemos a preguntas o quieras explayar un poco más hacia el final tus experiencias con tus últimos documentales. Sé también que tuviste experiencia para este documental de trabajar, el documental de La Corredora en el norte del país, que fue un documental que te acaba de ser ganadora al Ariel 2020 a mejor cortometraje documental. Eh, Entiendo que es una forma narrativa diferente, es una manera de abordar también diferente la temática. No sé si quieres platicarnos un poco de esto o prefieras pasar a las preguntas. Bueno, les cuento un poco la experiencia que tiene que ver con las plataformas, sobre todo y con el mundo indígena mexicano, que tal vez a algunos les pueda sonar un poco aburrido, o sea, documental indígena, pues sí. Pero precisamente era esa la propuesta, cómo puedes tú trabajar con una persona que, pues es una... Yo siempre desde chico admiré las comunidades indígenas del norte. En mi casa había un libro de Fernando Benítez, un periodista de morir hace mucho tiempo, que se llamaba Los Indios de México. Se los recomiendo porque es una antropología novelada y está llena de cuentos y aventuras. Y ahí estaba, y sí me gustaba siempre abrirlo y leer el cuento de cómo los tarahumaras echaban pedos. Entonces dije, ¿cómo? Se me hacía una falta de... O sea, no me cabía, pero los indígenas son todos... Yo, pues, o sea, 10 años, Guadalupe, Ciudad de México, el sur de la ciudad, sofá, escuchando música, viendo a mi mamá, que ya vente a comer, hijo, no digas, o sea, en fin, la educación, pues, en fin. El caso es que hablaba de los triques, de los tarahumaras, de los mayos, de los, en fin, todo este norte que yo estaba más cerca de Chiapas y Oaxaca porque siempre fui mucho por ahí, pero el norte se me figuraba una cosa extraña. Y cuando voy conociendo la historia bueno, me propusieron hacer la historia de esta corredora, Lorena, Lorena. de Lorena Ramírez, dije, pues a ver, ¿cómo le hacemos? Porque sí tenían fama de ser, vamos, lo que me dejó esa lectura de aquel libro es que estas comunidades, estos grupos indígenas eran parcos, no hablaban y eran muy cerrados, o sea, no podías entrar a su comunidad. Pero ahora ya existían los celulares, ya existía otro tiempo en donde ellos son los que estaban saliendo y estaban pidiendo, igual con los huicholes, taromaras, digo, los huicholes sobre todo, que estaban todas estas peleas por el agua y estaba toda esta cosa de lo que estaba pasando en Real de 14 y ellos ya habían salido a decirle a la gente, miren lo que nos está pasando y gracias a eso lograron muchas cosas. Así está pasando con muchas comunidades, es decir, se están abriendo a pedir apoyo, ¿no? Y ellos mismos ya están haciendo sus propias películas, cosa que también es importante. Pero bueno, con Lorena ya habían llegado muchísima gente a tratar de hacer comerciales, anuncios y propagandas ya, ¿no? Y lo que fuera del punto. Y de repente, pues me veo yo allí con una cámara en medio de una carrera que iba a ocurrir y digo, pues ya no era tan del mundo indígena, era una especie de occidental. Era una serie que se estaba haciendo sobre personajes que seguramente querían cruzar la frontera. Y tenían la idea de que Lorena, al ser corredora, quería irse a Estados Unidos a correr suerte por allá. Pero Lorena lo que menos pensaba era eso. Ya había ido y venido por todo el mundo y lo que ella quería hacer era estar en su casa y correr por la sierra. Es decir, el esquema que habían querido plantearle no funcionaba. Entonces, pues no trataba sobre la migración, no íbamos a tratar de eso. Pues bueno, vamos a tratar de estar en tu universo si es que tú me dejas. Y empezó toda una labor de conquista. Lo que les contaba hace un momento de que lo que yo había intentado hacer en las comunidades del sur de Jalisco, en el sur de la Ciudad de México, ahí en Las Flores y Periférico, no necesariamente funcionaba con una comunidad indígena tarahumara, por ejemplo. O sea, apapacharlos, no los toques. Tratar de hacerlos reír y jugar con ellos, tratar de ser sus amigos, imposible, no va por ahí. Entonces, ¿cómo le haces? ¿No? Es un buen ejemplo. Bueno, me brindo, estoy a tus órdenes y aquí estoy esperando. Y ahí me quedé 2, 3 días, fui y vine de México hasta allá, son muchas horas, y poco a poco, fue cayendo en la cuenta de que no íbamos a morder, de que no estábamos haciendo daño, de que estábamos tratando de estar para ahí, quién sabe cómo, porque no habla español, sí entiende, pero... Y también lo hace a propósito, porque sí está más clara de lo que sucede. Y empezamos poco a poco a entrar en una comunicación única que solamente es descriptible para ese personaje, que solamente es posible allí y que sería distinta con otro. Es decir, Lorena sí es muy parca, es muy difícil, su hermana es más fácil,
Y no, no necesariamente es un asunto de las comunidades, pero con ella sí me lo aplicó y sí fue muy especial, lo cual te hace apostar a que todo esto que les digo tiene que ser posible. Es decir, sí, es llevarlo a su máximo extremo. Tengo que tener paciencia y tengo que estar aquí y tengo que jugar con ella. Entonces nos empezamos a aventar piedritas y a jugar a que a alcanzarte en la sierra. Y yo me caía porque pues ella usa chanclas pues, Sí. de chanclas Acapulco. Y yo traía mis botas de trabajo para correr en la sierra, absurdo, o sea, es lo peor que puedes tener, porque claro, es una piedrita y tu bota se cae, se te dobla, se te dobla el tobillo, y ahí vas como puedes rodando en medio del cerro, y ella va brincando como venadito en medio de las piedras. Es el mejor ejemplo de la gran lección que tuvimos ahí, de que pues finalmente no estamos hechos para eso y nuestros grandes aditamentos no sirven para nada, ¿no? Y así fue como más bien le dio risa y estos chavochis, como dicen, pues son unos inútiles. Digo, ok, sí soy un inútil, está bien, y me reía y me caía y jajaja, y poco a poco empezamos a tener esas confianzas y fue muy bonito. Y a partir de ahí logramos correr juntos, logramos acercarnos y tuvimos la entrevista que está al final de la película donde ella se ríe. Logramos tener una gran sonrisa que es un dulce, ¿no? Eso fue más o menos la crónica de toda la película. Y otra cosa que también me acaba de ocurrir es que acabo de estrenar, y no es comercial, en Amazon está una serie que hice sobre mi Claro, padre. Se llama claro. 100 años con Juan Rulfo, que finalmente es lo último que he hecho, que es todo lo que había intentado hacer en esta historia que les conté cuando mi madre me dijo, ve al sur de Jalisco a preguntar a toda esta gente a que te hablen de tu padre. Pues fui y lo hice, pero no me gustó nada de lo que me dijeron y ahí se quedó todo ese material. Entrevisté a intelectuales, escritores, a gente de esto y de aquello. Pero pues finalmente lo que me gustó fue lo que está en el olvido, no me acuerdo, y luego me fui a hacer otras cosas. Pasando el tiempo, llegando a los 100 años de mi padre, encontré que las plataformas y las series son las mejores maneras de usar esto que les estaba queriendo decir del poliedro, ¿no? O sea, la gente y la vida no es plana, tiene muchas dimensiones. Y una serie te puede permitir hablar de un solo personaje de muchas formas. Y eso me encantó. Entonces, eso sí estoy fascinado y sí se los quería compartir. Pero si quieres, pasemos a las preguntas. Yo también tengo ganas de saber qué piensas. Increíble. Perfecto. Bueno, pues les queremos invitar a todas, a todos, a que hagan preguntas al maestro Rulfo. Tengo por acá una pregunta. Bueno, antes que nada, agradecerles a todas y a todos quienes han compartido links para, pues, por ejemplo, aquí Eduardo Cázares pone aquí La Fórmula Secreta de Rubén Gámez, para por si alguien no la ha visto, una pieza increíble de cine mexicano. Incluso por ahí sé que próximamente tendremos un certamen de cine expandido que llevará su nombre, para poder premiar un poco el cine expandido en México, un cine experimental. También por aquí Raquel puso el link de En el Hoyo, que está en YouTube, disponible, parece Ujú. ser, una película imperdible. Sí, va a estar un rato nada más porque ya la vamos a bajar, porque es muy mala calidad, pero vamos a darle una opción de una Aprovechen, plataforma que también voy a hacer aprovechen. yo para que entren a mi material y vean la película remasterizada y sin costo. Nada más les voy a cobrar el estreno de una última película que hice que se llama Eras una vez, que no le ha ido muy bien, no sé por qué, pero quiero que la vean. Perfecto. No la he podido estrenar por estas cosas que ustedes ven que pasan pandemias y eso. Pandemias. Quién sabe por qué será, ¿verdad? Pero bueno, Pero tenés que tengo que ir a hacer. comentarnos cuál es la plataforma, para poder compartirla tanto para los alumnos, alumnas de la maestría y bueno, a mucha gente que nos interesaría también poder verlo. Alguien aquí dice Eden Bernal, Juan Carlos, ¿cuánto tiempo tomaste para rodar En el Hoyo? En el hoyo fue más o menos, fueron 2 años. Y a mí lo que me pasa es que soy muy lento. Bueno, entre las características que les decía para los ingredientes que a uno lo componen, soy tímido, me cuesta trabajo relacionarme. Soy muy lento. Y no puedo quedar en una misma posición muchos años y hasta que, o sea, es decir, voy en la carretera atrás de un tráiler y puedo rebasarlo y no lo hago. Entonces digo, a ver, ¿qué estoy haciendo acá? Ya rebásalo, ¿no? Un poco ese tipo de cosas me pasa. Pero pues porque te quedas pensando, te quedas ni sabe qué. Pero no, lo que pasó es que es una película que tiene una característica que normalmente tú dices, bueno, comienzo con
con la relación con estas gentes, empiezo a conocerlos más. Estoy en el hoyo metido conociendo al chaparro y al grande y luego conforme va creciendo la obra van llegando nuevos personajes y vienen los fierreros que están haciendo la columna y ya que estamos arriba entonces vienen otros personajes que son los que hacen las tensiones entre todas las cosas, pero también llegan los que transportan los fierros, las ballenas, hay otro tipo de personajes. Conforme va creciendo la obra van anexándose, como muégano, saben esta pelotita a la que se le van juntando otras pelotitas, otro tipo de personajes que van sumando y van aderezando a la historia. Y luego llegó una actividad que también estaba cerrando la calle en la noche, cuando yo me quedé a ver cómo ponían las ballenas, viene otro tipo de personajes. Y todo parecía que nunca iba a acabar, hasta que yo me puse la meta de que yo iba a terminar cuando inauguraran el puente. Es decir, todo comenzó el día que dijeron que en el periférico iban a ser un segundo piso. Entonces yo volteaba y veía al cielo y dije, aquí hay un puente del tamaño del periférico, que se me hace demencial. Y bueno, ya lo hay, pero inauguramos el puente de la parte que me correspondía con mis personajes. Es decir, Vicencio, que era el fierrero central, y otros tantos, hicimos una inauguración para nosotros de un trayecto, que era el lugar en el que habíamos trabajado. Que no está en la película, pero sí en el making of, que también está en YouTube, creo. Y si no, en mi página, que es lamedialuna.mx, ahí está el making of de En el Hoyo, del olvido, no me acuerdo. Y está el abuelo Cheno con un mal audio, pero les digo que todo lo voy a empezar a mejorar. Pero se inauguró el tramo que va de ida y es la toma final de la película, cuando podemos volar desde el inicio hasta el final por una sola vía. Y es cuando dijimos, es la toma final, aquí acabó y ya, porque todavía faltó el regreso, dijimos, no, esto ya, porque ya no estaban nuestros personajes, ¿no? Que creo que todavía fue en helicóptero esa última toma, si no me equivoco. Realmente, y En el Hoyo fue mi primera película digital, es decir, está hecha en DBCam PAL, sistema DBCam PAL, los cassettes DBCam pero en PAL, sistema europeo, 50 cuadros, 720 líneas, es decir, ya había llegado el HD, era una HD muy grandota, una cámara que no podías panear, hacer movimientos de panning muy violentos porque se veía estroboscopiado. Entonces, pues yo estaba con esta cámara que se ve muy bien. Fue una cámara que usamos muchísimo en aquellos tiempos. Todos los documentales de guerra y de duros y difíciles están hechos con esa cámara. Fue una gran cámara. Luego vino la XD-Cam con un HD mucho más pequeño, pero más fácil de usar. Y algo que les iba a decir de esto. Y sí, si hubiera habido drones en ese momento, hubiera sido increíble volar alrededor de las columnas y toda esa historia. No, esto fue hecho con un helicóptero, con un piloto en particular, que era un salvaje, que si le decías baja, baja, más lento, y baja, y baja, y más bajo, y más bajo, y hasta la gente empieza a agacharse porque ya empieza... Bueno, este personaje se mató un día por andar de travieso, pero sí fue una maravilla hacerlo. Después de eso cambió todo y bueno, El Hoyo se filmó del 2004 del 2004 al 2006 y mi esposa Valentina estaba editando al mismo tiempo. Entonces yo llegaba con el gasto, es decir, 2 cassettes diarios, vivíamos a un lado y ella empezaba a montar y me decía, es muy bueno estar montando paralelamente a la hora de estar grabando, porque te das cuenta si los personajes están funcionando, ¿No? si hay que grabar un poco más de esto, un poco menos del otro. A veces uno está clavado con que la cosa está por aquí y es falso, a lo mejor va por allá. Es una cantidad de necesidades que uno tiene que estar muy dispuesto a ceder. Yo creo que esa es otra actitud muy importante que hay que describir. Como se dan cuenta, mucho tiene que ver con la actitud personal más que con el conocimiento del quehacer. Y una de las actitudes es que muchas gentes, y te debe haber tocado a ti, Joshua, que muchas veces dice, no me funciona que pongas ese close-up. No te funciona a ti que pongas ese close-up. O Sí, sea, no le funciona a la película, o sí le claro, funciona a la película, pero no. les O funciona sea, lo que estás. tienes que tener un poco esa capacidad de ceder y decir, la película pide cosas, y tú tienes que tener, es como una pareja, la pareja pide cosas, ¿no? No que no te funcionen a ti. O sea, es una relación muy, muy estrecha lo que ocurre con el cine y uno. Totalmente, totalmente. Bueno, tenemos aquí otra pregunta, dice Iris Martínez. Hola, ¿nos podrías saber un poco sobre cómo aborda el punto de vista y las decisiones de forma? ¿Desde dónde y cómo mostramos lo que los otros nos comparten y nos cuentan?
Gracias por el espacio, la conversación ha sido muy interesante. Me lo repites, pero Claro, creo me que fui. ella, bueno, Iris, si no mal entiendo, dice hablar un poco sobre cómo abordas el punto de vista y cómo tomas las decisiones para darle forma a lo que estás filmando. Es decir, me parece que la duda es más allá de este criterio que se tiene que formar en las y los directoras para poder seleccionar pues tanto los personajes como sí, la estructura, ¿no? De lo que se está filmando. No tendría una respuesta muy concreta, excepto sí una especie de rigor muy particular respecto a lo que la historia, a lo que la película pide, no lo que tú pides. Pero, o sea, otra vez insisto, tú puedes decir, yo necesito esto, pero ¿estás seguro que tú necesitas eso? ¿Tú estás diciendo que lo necesitas por alguna razón? ¿O ya te diste cuenta si los personajes que están ahí alrededor son más poderosos que lo que tú crees que necesitas? A eso me refiero, un poco es la actitud. El rigor y el criterio lo da el tema de la película. Si en mi caso, usando los ejemplos de las películas que hemos hablado, si en El Hoyo hablaba de un universo eh, shakespeariano, es que es tal cual. O sea, hay contrarios. Hamlet, todo, léanslo. Vean cómo el drama está hecho, está compuesto por contrarios. Hay recetas, para hacer una sopa tienes que prender a la estufa, ¿no? Y tienes que echarle agua a la olla. Bueno, es decir, ahí necesitamos personajes, necesitamos un contenedor, necesitamos ingredientes. Pero esos ingredientes tienen mucho que ver con lo que vas a hacer, de qué va a ser la sopa. Bueno, ¿qué personajes son? ¿Cuáles son las mejores zanahorias? ¿Cuáles son las mejores calabazas? Pues tenemos que ir por ellos, pero también tienes que saber que tienen buen sabor, que están bien maduras, que no están echadas a perder, que no están... Y que son útiles para lo que son, quieras que que son útiles para el ¿Y tú cómo lo sabes? Porque te conquistan, no porque tú quieras, te claro. conquistan. Y eso tienes que abrir esa puerta. Esa investigación que hay al principio de tu proyecto es ir a ver y entablar estas conversaciones. Y en ese sentido tú haces una bitácora, que ahí sí entra un poco este método científico, que eso es lo que me dejó la UAM Xochimilco, que tiene que ver con, pues sí, tú por una especie de criterio vas desechando y vas diciendo, pues me voy con este, y vas con otro, y sobre todo, escoger en dónde es donde tienes que quedarte para que no te inunde la cantidad de personajes o de posibilidades que pueden haber. Sí tiene, o sea, la recomendación de menos es más, es quédate con un personaje positivo y un personaje negativo. A esto me refiero, el chaparro y el grande, a eso me refiero con el drama y con los contrarios, ¿no? Hay un personaje divertido, el chaparro y el grande, bueno, es chaparro y es grande, es como Chip and Dale, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un sabio y hay o sea, el chaparro es mucho más sabio que el grande, que es medio bruto, ¿no? Con todo el respeto. Eso da algo que ayuda a que el mecanismo gire. Si fueran los dos igualitos o si fueran los dos desabridos, ¿qué harías? Se estarías preguntando usted, ¿qué piensa de la vida? ¿Qué piensa de la sociedad? Pues qué flojera, ¿no? Es decir, esta película no iba de eso. Esta película era, porque todos se los pregunté, pero muchas veces lo que descubres que es mucho más rico emocional y narrativamente es lo que ellos saben decir de lo que saben y cuentan, no lo que ellos van a contestarte de lo que tú quieres que te digan. O sea, uno llega diciendo, quiero que me expliquen eh, este, no sé, algo, eh, es difícil. ¿Cuánto tiempo tardan en viajar desde su casa hasta acá? Te van a decir, bueno, yo me tardo 2 horas y, bueno, no es necesariamente lo interesante como que te dicen de si tardan 2 o 3 horas, sino cómo te lo van a decir. Y si tú descubres que este personaje que tú tienes ahí te diga lo que te diga, te lo va a decir con sabor, no quiere decir que sea humor, aunque también, que tenga humor la película, que tenga sabor en la manera de contar las cosas, que tenga personalidad este señor que está ahí enfrente. Y nada más tienes esa perspectiva, nada más con eso, ya tienes un muy buen paso andado. Es decir, una película no sé para dónde va, pero tienes ese personajazo, tienes una forma de contar y tienes toda una serie de elementos que de repente te van a conquistar, pues se me hace muy importante, ¿no? Pero si tienes una piedra a la que no le puedes sacar nada, bueno, consideremos que a lo mejor es parte de un bagaje, de un grupo de personajes, ¿no?
que está en contraste con el otro. Contraste, Y claro. esto es parte de la dramaturgia, absolutamente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí están muy ligados. Por eso digo que el cine es cine y el drama es el drama y van todas partes y van constituidos y van armados. Nada más es que el cine documental, pues sí, tiene que ver básicamente con la realidad y tienes que aprender a ver la realidad, a leerla, a entenderla, a relacionarte, a quererla, a tenerle paciencia, a saberla escuchar. Todo eso es lo que les venía diciendo, distinto de la ficción que uno tiene que aprender a entender los personajes que estás escribiendo, que también llegan a hablar, que también llegan a decirte cosas y tú no estás queriéndolos escuchar, pero están en el papel, ¿no? Hay muchas historias y cuentos al respecto de cómo los personajes cobran vida y el escritor los mata, ¿no? Porque no quiere que hagan eso. Y también eso es una película. Claro. Eh, pero es toda esa combinación que yo insisto, y perdonen que sea como muy reiterativo, depende mucho de ustedes mismos, depende mucho de ese autoconocimiento que va más allá de la cinematografía, tiene mucho que ver con la vida y la vida es finalmente la que manda. Ok, perfecto. Bueno, creo que nos da tiempo para una última pregunta, porque tenemos que terminar ya. Es una pregunta que me parece que tiene también mucho que ver con lo que estamos haciendo. Y nos preguntan, dice Víctor Miranda, ¿cómo es su proceso de escritura de guión para documental? Creo que esa es una pregunta que muchas personas también a mí me han llegado a hacer. ¿Cómo convive esta formalidad de hacer un guión para algo que es casi desconocido, un misterio, algo en donde la intuición del cineasta o la cineasta tiene que llevar prácticamente la batuta? ¿Qué opinas de esto, querido? Este, mm, Otra vez tiene mucho que ver con ese ejemplo que les decía de la biografía. Este, mm, por ejemplo, si ustedes hacen ese ejercicio de una biografía y se los hacen en la escuela, de esta media cuartilla, háganlo como se les pegue la gana, como ustedes digan, como ustedes piensen que está bien, y láncelos entre ustedes, se van a dar cuenta que todos son distintos. Pues sí, ¿no? Es obvio, son diferentes. Pero no solamente porque sean personas diferentes, sino porque van a estar escritos de una manera distinta de entrada. Va a haber un estilo narrativo, un lenguaje, adjetivos, usos de perspectivas diferentes, todos van a ser diferentes. Ahora, si cada uno de estos tratamos de hacer una escaleta de cómo lo vamos a filmar, seguramente va a tener una forma también muy diferente de filmarse. Yo creo que tiene que ver con lo mismo, es decir, cada proyecto que uno tiene, en mi caso, cada vez que ahorita estamos, en la semana que entra empiezan las convocatorias para, ahí va a haber una pelea, una rebatiña por el bistec que esté ahí, por los fondos para hacer cine por parte del incentivo fiscal para la cinematografía. Y entonces, ahorita justo me está pasando que estoy tratando de levantar una película sobre la Ciudad de México, una especie de hoyo, pero sobre la ciudad. A lo cual se me hace una cosa enorme, pero estoy tratando de inventar una serie de personajes que viven en 5 espacios muy concretos de esta ciudad. Esta ciudad es una cuenca, como ustedes saben, se los voy a pichar, es una cuenca, es una especie de gran tinaco, un contenedor de agua, en el que desde que eh, llegaron los españoles, se empecinaron en secarla y en sacar el agua de aquí porque no les convenía según la forma en que ellos estaban relacionándose con el agua. Venían de Extremadura, un lugar seco, y llegaron aquí y dijeron, ¿qué es esto? No, vamos a conquistarlo, pum, pum, fuera, tira todo el agua, y el agua los inundaba, y el agua los mataba, y el agua sigue dando lata. Pero lo que sí dejaron los españoles es un pleito continuo, hay una batalla continua contra este elemento. Hay una ciudad que está en un lago, pero sin embargo está seca. Tienes sedienta, hay escasez de agua. Entonces lo que quiero no es tanto hablar del agua, sino de 5 o 6 lugares que están alrededor de esta ciudad, desconocidos entre todas, en donde hay un grupo de personajes y donde los une un solo elemento, un dispositivo, que es un muy buen término, el dispositivo que los une, que es el agua. Y de esta manera estoy haciendo mi pitch y de esta manera estoy tratando de escribirlo. Estoy describiendo los 5 lugares. En este espacio, que es esta gran olla, la Cuenca de México, hay un grupo hay 20 millones de habitantes que no saben, no se dan cuenta que están en un espacio que fue un lago y que por algo cuando hay un terremoto se mueve como se mueve y por eso se pasa lo que pasa. ¿Por qué se está hundiendo? Hay una especie de desconocimiento absoluto de este lugar
Y la idea que estoy planteando para poder conocerlos, plantear estos 5 lugares con estos 5 personajes o un grupo de personajes que nos lleven a pasear por estos espacios y tratar de conocer una especie de, de ¿cómo decir?, de paradigma muy particular entre cada uno de ellos. No los conozco todavía, lo estoy inventando. ¿Cómo quisiera yo que fueran esos personajes? Conocemos la ciudad, pero no la conocemos según yo desde este ángulo. Entonces estoy planteándolo. Hago un planteamiento. La Ciudad de México. Seres de agua seres de tierra que viven en un espacio de agua. Este planteamiento de la historia, del lugar, desde la historia. Ustedes saben, en este año se cumplen 500 años de la caída de México ante los españoles, por eso el tema. Entonces, ¿cómo nos hemos relacionado entre nosotros en 500 años? ¿Qué es lo que hemos logrado 500 años después? Y este espacio es un buen ejemplo de esa relación. Hemos llegado a entender, ¿no?, cómo era antes y cómo es ahora. Y entonces estos personajes, de alguna manera, lo que estoy buscando es encontrar personajes que me ayuden a responder esa pregunta, esa primera gran pregunta que de alguna manera la estoy poniendo después del planteamiento general. Entonces hago el planteamiento general para llegar a esta pregunta. Entonces, ¿quiénes somos los que estamos aquí? Gentes que entendemos que somos seres de agua que viven en un lugar de tierra o al revés. Vivimos en un lugar donde queremos que el agua es vida, pero al mismo tiempo mata. Cuando se inunda, cuando se apesta, viene siendo viene siendo una película sobre la caca, finalmente. Es decir, la apagan a la bomba maestra que detiene el agua, que saca el agua de la ciudad y nos llega la caca al cuello. O sea, es una brutalidad, es una cosa demencial. Cada vez que toco el tema y llegan los expertos y me cuentan, es fascinante. Necesito expertos divertidos, juguetones. Y hay otros que no los tengo, entonces hago ficciones de esos personajes. Si no lo tengo, lo invento. Y eso es un poco querer hablar de esta ciudad como creo que no lo he visto. Y eso es algo que me provoca muchísimo y estoy tratando de plantear situaciones y momentos Motivación. que las describan. Y y todo eso es inventado, no existe nada. Pero eso es lo que finalmente voy a ir a buscar. Y eso me abre un poco el camino por lo menos a ustedes, para que más o menos entiendan que, aunque no sé si va a ser así, pero así ha sido el hoyo y así fueron todas las películas. Se planteaba, en este lugar vive un grupo de personajes, así han sido, casualmente así han sido. De los videos no me acuerdo, vivían, un grupo de personajes viven en el sur de Jalisco, una especie de olla, que es un desierto donde viven todos ellos y es como un ombligo, es el ombligo del mundo, no existe otra parte. Y ellos tienen un lenguaje y una forma de concebir. En el hoyo, un grupo de personajes llegan a un hoyo y no existe otro espacio más que ese lugar. ¿Cómo son las relaciones de vida y de sueños y de vida cotidiana en ellos? Pues así. La Ciudad de México, en este espacio donde confluyen 20 millones de habitantes, donde hay una historia muy concreta, cómo son las relaciones de esta selección de personajes. Y así más o menos lo voy escribiendo. Narrativo no es una escaleta donde digo secuencia 1, calle, llega fulano de tal. No, porque esa es la ventaja que me da el documental. O sea, no lo tengo tan claro en el sentido de que no sé cómo va a suceder, pero sí puedo más o menos plantear la imagen de lo que me gustaría ver. Es decir, una especie de visualización general de la película. Eso sí. Todo esto es nada más para decirles, va por allí, como yo pueda plantearlo. Y eso, el yo poder plantearlo, es parte del estilo que les estoy tratando de recomendar. Una forma de contar las cosas que sea apasionante para el que lo pueda leer y que sea también muy atractivo para ustedes para escucharse. Espero que los haya conquistado. Escuchaste, aquí, pues, si hay alguna productora, productor entre Por favor. público, por favor, manifiéstense. Bueno, pues estamos por terminar la charla. Hay muchas preguntas bastante interesantes. Y bueno, concluiría porque a lo mejor la manera de responder todas sería que alguien está escribiendo que si hay alguna manera de contactarte, de escribirte. No sé si tengas a lo mejor alguna cuenta de Twitter, algún correo electrónico que puedas compartir con las personas que nos están escuchando. Bueno, les agradezco mucho el interés y de veras, qué bueno que la haya pasado bien. Claro, tengo un Twitter que es Juan Pata de Perro, por algo será. Tengo un Facebook Juan Carlos Rulfo, que con esta cosa de que abandonemos el WhatsApp no sé qué va a pasar. Les puedo dar mi correo, es juancarlos@lamedialuna.com.mx. Es un correo un poco para todos. Tengo el personal que es para mi familia, intocable. Y
Y en la página de la Media Luna, que es mi compañía, que es la que les decía, lamedialuna.mx, donde también pueden dejar mensajes y donde está, pues hasta donde he podido, y la pandemia me está ayudando a tener este proyecto que les cuento, que se los invito también a tratar de crear su propio diseño, de su propio perfil a nivel creativo, es decir, que ustedes se hagan dueños de su proceso cognoscitivo y creativo de sus propios trabajos. Y se me hace muy importante que la pandemia, pues, le estoy echando la culpa a la pandemia, pero se me hace interesante ver cómo podemos apropiarnos de todo lo que hemos ganado al estar aparentemente guardados para construir esos universos que podamos compartir e invitar a la audiencia, que somos todos nosotros también, a entrar en estos espacios, ¿no? Yo creo que esa es la manera yo creo que es el futuro. Y los youtubers lo sabían, ¿sabes? Que, que, que lograron conquistar a miles, millones de audiencias todos los días viendo sus juegos. Pues, ¿por qué no nosotros tratar de crear estas multimedias o estas transmedias, por ejemplo, que se me hacen muy importantes? Yo creo que va hacia allá, y en donde ya no es ficción, ya no es documental, es transmedia, y es un poco de todo, y es un poco el dominio de tu mirada al respecto de ciertos temas. Yo creo que hay que jugar con eso. Y eso. Querido maestro, pues muchísimas gracias por este tiempo tan valioso que nos has regalado tan amablemente. Muchísimas gracias a todas y a todos nuestro público. Esta es la primera charla que ofrece la UC en su maestría en documental. Esperemos que haya sido del interés de todas y de todos. Agradezco mucho la invitación de Pau para poder acompañarlos y acompañarte, maestro, en esta charla tan linda, tan acogedora, para iniciar el año con una perspectiva sobre el cine en particular y el cine documental. Y pues bueno, gracias. Cualquier duda, pues ya saben cómo comunicarse a la universidad, cómo comunicarse también con el maestro Juan Carlos en caso de que quieran o que, alguna asesoría en particular. Seguramente se podrá platicar de algo y también, bueno, las escuelas tienen las puertas abiertas para todas y todos ustedes. Gracias de nuevo por el tiempo, un fuerte abrazo y mucho cine documental, mucho cine para este 2021, cine mexicano.